En el video anterior estuvimos hablando del origen del Quidditch desde sus versiones anteriores hasta que la Snitch dorada fue incorporada oficialmente gracias a Rowan Bright. Sin lugar a dudas que este popular juego pasó por muchísimas transformaciones. Yo soy Samira Potter y el día de hoy estaremos hablando de cuánto evolucionó el Quidditch a través de los tiempos. ¡Lumos! En 1938, si bien todavía no estaba bien establecido el Estatuto Internacional del Secreto, aún así los magos y brujas debían guardar ciertas distancias para evitar que los muggles curiosos los perturbaran. Así que para 1362, el Consejo de Magos prohibió que se jugara al Quidditch en un rango inferior a 80 kilómetros de cualquier pueblo. Para 1368, la prohibición se había extendido al doble, 160 kilómetros. Pero en 1419, la prohibición se recrudeció todavía más y ya no le permitían a nadie jugar en ninguna zona donde existiera la más remota posibilidad de ser vistos por algún muggle. Pero las medidas de seguridad adecuadas, tal y como son actualmente, llegaron en 1692 con el Estatuto Internacional del Secreto, cuando se responsabilizó directamente a cada ministro de magia de las consecuencias de los deportes mágicos que se llevaran a cabo en sus territorios. En la actualidad este deporte se juega en campos que han sido previamente autorizados y acondicionados por el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio de cada país. En lo que respecta al campo de Quidditch, un tal Zacharias Mumm describió a este lugar en ese entonces como un campo de 150 metros de largo por 55 de ancho. Y los postes de ese entonces ya no eran tóneles, sino que tenían aros y cestos de la misma forma que los tiene el básquet. Así que este juego se parecía un poco más al básquet en ese entonces. Y bueno, estos cestos se fueron reduciendo de tamaño hasta que en 1883 finalmente desaparecieron. En cuanto a las pelotas, la Quaffle era la única que hasta ese momento no estaba encantada. Estaba hecha de retazos de cuero y tenía algunos agujeritos o asas para que los jugadores pudieran atraparla. Hasta que en 1875 se descubrieron los hechizos de retención y pues las asas y los agujeros comenzaron a dejar de tener sentido. Yo sí decía, pero ¿cómo hacen para atrapar una Quaffle en pleno vuelo? O sea, si fuese una pelota común y corriente de cuero, se caería, ¿no? Y bueno, ahora todo tiene sentido. Es gracias a este tipo de encantamientos. Las Bludgers también sufrieron varias transformaciones porque, tal y como les dije en el video anterior, no solían ser pelotas como tal, sino piedras. Así que muchas veces cuando los golpeadores les daban muy fuerte, se reventaban en muchos fragmentos y estos fragmentos comenzaban a perseguir a todos los jugadores. Así que hacía que el juego fuese un poco más difícil. Por lo tanto, en el siglo XVI comenzaron a utilizar unas Bludgers de plomo y estas fueron evolucionando un poquito más hasta convertirse en las Bludgers de hierro que se utilizan en la actualidad. Y si quieren saber cómo fue la evolución de la Snitch dorada, vayan a ver el video anterior, se los voy a dejar por aquí en una tarjetita, porque realmente vale la pena conocer esa historia, es muy interesante, de verdad. En lo que se refiere a las responsabilidades que tenían los jugadores dentro del campo, se puede decir que hubo algunos cambios importantes. Por ejemplo, los guardianes anteriores podían abandonar la zona de los postes para ir a marcar tantos al otro lado del campo, siempre y cuando fuesen lo suficientemente veloces para regresar a custodiar sus propios postes, antes de que les marcaran los tantos a ellos. Pero en 1620 se estableció que los guardianes no debían abandonar el área de los postes. En cuanto a los cazadores, podemos decir que esta es la posición más antigua en el Quidditch, y el único cambio importante que tuvo fue en 1884, donde se estableció que únicamente el cazador que llevara la Quaffle podía entrar en el área de gol. Si entraba más de un cazador, el tanto se anulaba automáticamente. El rol de los golpeadores y buscadores realmente no ha sufrido cambios. Y finalmente hemos llegado a la parte más importante del Quidditch, los mundiales. El primer mundial de Quidditch se llevó a cabo en 1473. Muchísimo, pero muchísimo antes de los mundiales de fútbol que tanto enloquecen a los muggles.
Contrario a lo que se ve hoy en día, en ese primer mundial de Quidditch asistieron solamente naciones europeas, pero se cree que tal vez esto se debió a que las lechuzas que llevaban las invitaciones tal vez sufrieron un síncope por agotamiento. Sí, porque imagínense lo que significaba viajar desde Europa hasta América, América Latina, Asia, o sea, es que era muchísima distancia, o sea, las pobres lechuzas iban a caer como mínimo desmayadas en pleno vuelo. Desde entonces el Mundial de Quidditch se ha estado llevando a cabo cada 4 años y los equipos extraeuropeos comenzaron a entrar a partir del siglo XVII. Quidditch en Sudamérica. Este deporte es muy popular por estos lados, donde además ha tenido que competir con el Qwtford, que es otro deporte mágico muy popular que también se juega en Norteamérica. Tal y como en el fútbol, Argentina y Brasil han sido muy exitosos en el Quidditch y han llegado a los cuartos de final de la Copa Mundial a lo largo del último siglo. Pero el país más sobresaliente en materia de Quidditch, sin lugar a dudas, ha sido Perú. Y todo apunta, según los entendidos en la materia, que muy pronto podría convertirse en el primer país latinoamericano que gane la tan anhelada Copa Mundial. Mientras más conozco acerca de la saga, los personajes, las situaciones, todo esto, más admiro la privilegiada imaginación de J.K. Rowling, quien no solo creó una historia, sino que además fue capaz de inventar un deporte con todas sus reglas. Y déjenme decirle que ha sido tal la popularidad de este deporte que saltó de las pantallas de televisión y de las páginas de los libros a la vida real, porque es posible jugar el Quidditch. Se juega de una manera diferente y las reglas también son diferentes debido a la imposibilidad de los muggles para volar, obviamente. Pero el caso es que de todos modos se las arreglan para jugar. Ah, y casi se me pasa un detalle por alto, y es que los muggles tienen incluso la snitch dorada. Solamente que no es una pelotita encantada, sino una persona vestida de dorado que corre por todo el campo en determinado momento, evitando o tratando de evitar que el buscador la atrape. Me encantaría ver la reacción del señor Weasley a esto. ¿A ustedes no? Seguramente le inspiraría una gran ternura y admiración a la vez. Y bien, mis queridos Potterhead, esto es todo lo que tengo que decirles por ahora sobre el Quidditch. Es un deporte divertido, con muchas reglas y matices, así que no me queda más que agradecerle una vez más a J.K. Rowling por semejante aporte. ¿Y ustedes qué opinan? Cuéntenme en la cajita de los comentarios si de verdad les encanta el Quidditch y cuál es su jugador favorito. Si me están viendo desde YouTube, no olviden darle al like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Si me están viendo desde Facebook, no olviden seguirme, darle al like y compartir el video. Pero pásense por el canal de YouTube porque allí van a encontrar la versión extendida de todos los videos. Ah, y les recuerdo lo que les dije en el video anterior, y es que ya contamos con Patreon. Así que pueden pasarse por allí para comenzar a obtener los beneficios y el contenido extra que les tengo reservados. Por supuesto, les voy a dejar un enlace en el primer comentario fijado y también en la cajita de descripción. Como siempre, espero que hayan pasado un momento agradable y sobre todo mágico. Les envío un abrazo afectuoso y no se olviden de que la magia es poder. ¡Nox!